Hola a todos, nuevamente bienvenidos a una sesión más del curso de filosofía. En esta sesión vamos a estar hablando de Aristóteles, vamos a abordar parte de la filosofía, de los puntos filosóficos que Sócrates escribió en algunos de sus postulados. De hecho, Sócrates escribió muchas obras, hay mucho que hablar, no alcanzaría ni siquiera un año para poder hablar de todo lo que Sócrates escribió. Pero vamos a centrarnos en algunos aspectos más importantes hoy y que están considerados dentro de su libro de filosofía para analizarlo y que ustedes tengan una concepción más amplia acerca de lo que es la filosofía de Sócrates y que les pueda ser de útil para realizar sus actividades en la plataforma. Bien, Aristóteles fue una persona eh, que nació en el año 384 antes de la era común y murió en el año 322 antes de Cristo o antes de en la era común, o antes de la era común, perdón. Recuerden que los años en aquellos tiempos venían en forma inversa a la que hoy van, venían en forma descendiente. Aristóteles fue discípulo, fue alumno o discípulo de Platón, ¿ok? Y Platón ya habíamos dicho que fue discípulo de Sócrates. ¿Quién fue Aristóteles? Era hijo de un médico que se llamaba Nicómano. Entonces muy pronto quedó huérfano y su tutor lo envió a estudiar en Atenas, a la Academia de Platón, en la que permaneció 20 años estudiando con su maestro Platón. Se le considera a Sócrates, a Aristóteles, como el padre de la lógica. Bien, Aristóteles se considera no solo el padre de la lógica, sino que se le considera como el ser más racional de la filosofía clásica. Lo que Sócrates y Platón pusieron como filosofía muy idealista, que no aterrizaron esos conceptos, Aristóteles viene y hace una aterrización de esos conceptos. De hecho, a Aristóteles, a quien le debemos hoy la clasificación de las diferentes ciencias. A Aristóteles le debemos la clasificación de los diferentes reinos que hay: el reino vegetal, el reino animal, el reino monera, el reino fungi, el reino, eh, se me escapó el otro reino, ¿no? Bueno, los 5 o 6 reinos, lo hace la clasificación Aristóteles. Bien, Aristóteles también era de gente pudiente, ¿no? Aunque pues fallece su padre, pero de alguna manera no queda desprovisto. Es decir, el único que fue considerado como más pobre y feíto y de remate fue Sócrates. Platón y Aristóteles sí eran de la aristocracia o de la nobleza, ¿no? Tenían dinero. Ok, vamos a hablar ahorita de la filosofía de Aristóteles. Con Aristóteles, la filosofía griega llega a su culminación y se ponen las bases del realismo filosófico. Entonces, su filosofía se le considera como filosofía realista, porque utiliza la razón como principal vía de acceso al conocimiento. La razón. Profe, buenos días. Ok, vamos a hablar ahora de un concepto que se llama esencia. ¿Cuál es la esencia de su filosofía de Aristóteles? Recogió de su maestro Platón la idea acerca de la filosofía como el conocimiento de las esencias de las cosas, de lo que es inmutable, o sea, de lo que es inmutable es de lo que no cambia, ¿ok? Porque Platón hablaba de eso. Acuérdense que a Platón ya les hablé de la teoría del mundo de las ideas, de ahí a donde viene lo perfecto, lo inmutable, lo que no cambia, lo que es eterno, ¿ok? Entonces, Aristóteles retoma parte de eso, de esos aspectos de la idea universal y de lo eterno. Retoma eso de su maestro. Pero también Aristóteles creía que las esencias de las cosas, la sustancia, eh, el arjé, vamos a decirlo así, voy a hacer una pausa, porque recuerden que Platón consideraba que el arjé era lo mismo como Parménides lo había dicho en los filósofos naturales. Parménides creía que era el ser. El ser es una sustancia, es un ser, es un concepto indeterminado.
no tiene características físicas o materiales, el ser. Entonces, Platón retoma el ser y le llama mundo de las ideas. Platón le llama ideas, ya no le llama ser, le llama ideas. Las ideas son aquellas perfectas, ¿ok? Que vienen desde allá de la morada donde el alma, desde donde el alma salió. Entonces, Aristóteles retoma eso, ¿no? De las ideas de las cosas inmutables, de las cosas universales o eternas, pero también Aristóteles también creía que la esencia de las cosas no pueden estar separada de otras cosas o del mundo en el que nosotros vivimos, sino que están en las cosas mismas. Es decir, que la esencia mía, mi esencia o la esencia tuya de una persona, de un ser vivo, de un caballo, de una vaca, no solamente está allá en el mundo de las ideas, sino que también está aquí, es decir, en este mundo físico, en el mundo sensible, en el mundo imperfecto, en el mundo perecedero, en el mundo que fallece, en el mundo mutable, en el mundo que cambia. También aquí está nuestra esencia, porque aunque yo traigo una esencia según la filosofía de Platón que viene desde allá de la morada, de donde reside el alma, de lo eterno, del mundo de la ciudad, también yo aquí con mis experiencias de vida, con la forma de que yo me comporto, mi personalidad, mi carácter, mi temperamento, tengo una esencia muy diferente a la de mi hermano o de mi hermana, aun cuando vengamos del mismo padre y madre, tengo una esencia misma que está aquí en este mundo, ¿no? Y aparte de eso, si ya lo puedo ver más a nivel más universal, en mi familia hay una esencia muy diferente a la esencia de otra familia y así sucesivamente. Bueno, entonces por ahí vienen las ideas de Aristóteles, ¿no? Que retoma algo de su maestro y también él le da un contenido diferente a lo que él está tratando de promover en su discurso o en su teoría. Vamos a hablar un poquito del realismo. Frente al idealismo platónico, ahí está, idealismo platónico. Por eso entonces decimos que Platón se le considera como idealista. Idealista no en el sentido de que no se hacen las cosas y que ahí quedan, al ahí se van, ¿no? Como hoy lo entendemos, sino idealistas porque Platón creía que las cosas perfectas están en el mundo de las ideas, por eso se llaman idealistas, porque ahí estaba lo perfecto. Pero hoy en día nosotros entendemos a una persona idealista, aquel que propone muchas cosas y no las cumple, o puras utopías, ¿no? Que eso sería lo bonito que hiciéramos, pero no las cumple. Tiene algo que ver con lo de Platón, ¿no? Porque ahí está lo eterno, lo perfecto, que no se lleva a cabo, no es difícil, es imposible ir hasta allá. Por eso se le dice a una persona idealista. Más o menos algo tiene que ver con el Platón. Pero bueno, el punto es que a Platón lo consideramos idealista y frente a ese término, hacia ese concepto, Aristóteles puso los fundamentos nociológicos, quiere decir del conocimiento, del realismo, al revalorizar, o sea, al darle más importancia, al darle valor a la experiencia sensible de los cinco sentidos, a lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo toco, lo que yo huelo, lo que yo palpo, lo que yo degusto. Esos son, por medio de mis cinco sentidos, yo obtengo información, yo obtengo experiencias, yo obtengo conocimiento, obtengo información. Entonces, Platón decía, no hay que creer en el mundo sensible. Todo lo que nuestros cinco sentidos nos proporcionan no es un conocimiento viable, fiable y válido. Es un conocimiento resbaladizo, por lo tanto hay que desecharlo. Entonces, ahí está la clave. Platón decía, el mundo sensible o todo lo que tú aprendes por medio de tu experiencia y lo que ves, oyes, toques, no sirve, es falso, es un conocimiento falso. El único conocimiento debe venir por medio de la razón, ¿ok? Eso es lo que Platón decía. Ahora, Aristóteles dice, sí, es muy importante lo de las ideas, es muy importante la razón, es muy importante el razonamiento, la lógica, es muy importante, pero también hay que valorar, dice aquí, la experiencia sensible, es decir, la experiencia que tú tienes a través de lo que viste, de lo que escuchaste, de lo que hiciste. Entonces, por eso su teoría de Platón se llama realismo. El realismo es una corriente filosófica que toma 50% de la razón y 50% del empirismo, de la experiencia. Es la mezcla de dos, es la fusión de los dos. Por eso, si le preguntáramos a Aristóteles y le dijéramos, a ver, señor Aristóteles, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? ¿Es la razón o es la experiencia? Y Aristóteles nos diría, las dos.
La razón y la experiencia nos proporcionan el conocimiento. Y a esa fusión, a ese modo ecléctico, a esa combinación de esos dos elementos, se le llama realismo. Realismo. Una persona realista es aquella que hace uso de la razón y también le da credibilidad y le da importancia a los cinco sentidos, a la experiencia. Entonces, hay diferentes corrientes en la filosofía. La filosofía empirista, que se basa en la experiencia por los cinco sentidos, como David Hume y Immanuel Kant eran empiristas. O John Locke, Immanuel Kant y David Hume, empiristas. René Descartes era racionalista. René Descartes era racionalista. Pero ya vienen otros filósofos más adelante que vienen y hacen una mezcla del racionalismo de Descartes con lo de John Locke y hacen una mezcla y resulta como el empirismo, el realismo, lo que hoy conocemos. Pero ya esto que hacen los filósofos modernos, eso ya existía por Aristóteles. Aristóteles fue el primero en hablar de esa unión de esos dos elementos de fuentes de conocimiento, fuentes del saber, tanto la experiencia como la razón. A eso se le llama realismo. Sí, como punto de partida de conocer y de la ciencia, combinándola con la razón. Eso es no, combinar la experiencia con la razón, combinar la experiencia con la ciencia. Bien. Esto es en cuanto a los conceptos más relevantes de Aristóteles, ¿no? De su filosofía. Pero quiero también hablarles un poquito de Aristóteles en cuanto a los tipos de causas. Fíjense bien. Aristóteles creía que todas las cosas que hay en el mundo físico, en el mundo sensible, todos tienen, permítame, todos tienen cuatro causas, todos los objetos, todas las cosas tienen cuatro causas de explicación. O sea que para poder entender un concepto, para poder obtener conocimiento o información sobre de alguien o de algo, necesitamos hacer un análisis de esas cuatro causas. Okay. Con esta teoría de las cuatro causas que está dentro de su libro que se llama Metafísica 1, en ese libro está esta información, él pretende explicar los elementos que son precisos para entender el cambio y movimiento. Cambio y movimiento. Conocer algo científicamente es para Aristóteles conocer las causas, es decir, científicamente para Aristóteles, cuando conoces algo es que tú conoces la causa. Si no conoces la causa, no es científico, según la perspectiva de Aristóteles. Por eso, la física debe ocuparse de estudiar las causas de los seres naturales, responder a cuatro cuestiones de qué es, cómo es, qué es, primero, qué es o cómo es, son dos, quién es y para qué es. Para explicar el cambio de las sustancias, Aristóteles distingue cuatro tipos de causas y para ilustrar esta explicación recurriremos al ejemplo dedicado al templo de Palas Atenea, o sea, de la diosa Atenea. Aquí en hasta abajo en la ilustración están viendo un pedazo de mármol, unos planos, un personaje, un sujeto y el palacio o la estatua o el templo dedicado a la diosa Atenea, la esposa de Zeus, una de las esposas de Zeus. Bueno, vamos a poner como ejemplo ese templo, ¿no? Y ahorita pongo otro ejemplo. Ahorita voy a poner otro ejemplo. Entonces, vamos a ver cuatro causas. Primero, la causa material. Si yo quiero analizar un objeto, una cosa o algo o alguien, necesito conocer primero la causa material. La causa material respondería a la pregunta, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho esto que vamos a estudiar o esto que estoy estudiando? ¿De qué está compuesto? ¿Cuál es su materia? Y se llama causa material porque estamos hablando de la materia y nosotros vivimos en un mundo material. Es decir, por materia se entiende todos aquellos elementos de los cuales está constituido un objeto, ¿no? Bueno, entonces responderíamos a la pregunta, ¿de qué está hecho? Si hablamos del templo dedicado a Atenea, ¿de qué está hecho ese templo? La respuesta sería de la causa material, sería de mármol. Está hecho de puro mármol. No está hecho de madera. Hay edificios que están hechos de madera, hay otros que están hechos de lámina, otros hechos de albesto, otros hechos de otro material, de adobe, de tierra, de ladrillo.
lodo quemado, ¿no? Barro quemado, pero no, esto está hecho de mármol. Entonces ya respondimos la primera pregunta. ¿De qué está hecho? De mármol. Esa es la primera, la causa material, su materia, ¿de qué está compuesto? La causa formal se refiere a la esencia de ese objeto, de esa cosa. Es decir, aquí podríamos preguntarnos qué es lo que hace que el templo de Palas o de Atenea sea eso y no sea el templo dedicado a la diosa Afrodita. O por poner otro ejemplo, ¿qué es lo que hace que este plumón o este marcador sea un marcador y no sea un lápiz? ¿O qué es lo que hace que este marcador sea marcador y no sea un cepillo de dientes? Bueno, lo que lo hace diferente a un cepillo de dientes es sus elementos y el contenido que tiene. O sea, que su estructura, su tamaño, su dimensión y el contenido que tiene lo hace diferente a un cepillo de dientes. Su esencia es diferente y su utilidad o su función para la que esto sirve es muy diferente para la de cepillar. Si yo le quito la tapa, naturalmente que voy a encontrar una mecha con alcohol, aceite y otros componentes químicos que si me lo quiero cepillar los dientes, en lugar de blanquearme, me los va a manchar y los va a percudir y me puede contaminar y me puedo intoxicar. Entonces, la esencia de este producto es que tiene características o propiedades muy diferentes a las que está compuesta o que está estructurado, de la que está hecho un cepillo de dientes, aun cuando los dos estén hechos de unos componentes de plástico, pero tienen otros elementos, otra materia que los hace diferentes. Entonces, la esencia es eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea diferente a otra cosa? En este caso, qué es lo que hace diferente que el Palacio de Atenas al Palacio, por ejemplo, a la Academia de Platón? La estructura del edificio donde Platón enseñaba, hay algo diferente. Bueno, aquí nos ponen el ejemplo de los planos, ¿no? Los planos también pueden ser la causa formal, es decir, lo que el ser humano se imagina en su mente, a lo mejor si no diseñó un plano, pero en su mente tenía la forma, la forma que le iba a dar a ese palacio. Por eso se llama causa formal. ¿Qué forma le voy a dar? Va a ser un edificio de 58, va a tener 58 columnas, va a tener 3 columnas al frente, va a tener 2 columnas, hoy 6 columnas, ¿qué techo va a tener arriba? O sea, en la mente del sujeto pasó que debía tener una forma. Esa es la esencia que le da la cualidad, la forma que tiene, y esa forma es muy única, muy original y la hace diferente a las demás estatuas, a los demás palacios o a los demás templos de esa época y a las de nuestra época. Esa es la forma. Bueno, ya entendimos qué es la forma. Ahora nos vamos a la otra causa, que es la causa eficiente. A ver, permítame hacer un alto. La causa material y la causa formal son causas internas, es decir, están dentro de la misma naturaleza de la cosa o de la materia o del objeto que estamos estudiando. Son causas endógenas, internas o extrínsecas. Son sinónimos lo que utilizan. ¿Okay? Son internas. No dependen de algo más, sino que lo tienen por sí mismo. Ahora, las otras dos que vamos a analizar ahorita son exógenas, externas o extrínsecas. Están fuera de la propiedad de la materia o de la forma. Bien, la causa eficiente. Para entender la causa eficiente tenemos que preguntarnos, tenemos que plantearnos la interrogante, ¿qué agente, qué sujeto o qué objeto o qué circunstancia lo produjo o hizo el cambio? Aquí estamos hablando de cambio. Por eso su teoría se llama para explicar el movimiento y el cambio. ¿Qué agente produjo ese cambio? ¿Y por qué digo cambio? Porque si nosotros vemos ya la imagen del palacio o el templo de Atenea, ya no tiene una forma de piedra rústica, sino que ya tiene una forma diferente. Y aquí le preguntaríamos, ¿quién hizo que esa piedra toda tosca, fea, ahora esté compuesta y esté cimentada sobre otras piedras más, pero que ya tenga una forma bella, estéticamente hermosa? Entonces, alguien pudo haber hecho que ocurriera ese cambio, esa transición de algo inerte, de algo que no tenía sentido, algo muy feo, a algo, una obra maravillosa. Bueno, tuvo que haber sido alguien o algo.
en este caso es el sujeto, ¿no? Una persona, no, en ese tiempo no se le llamaba arquitecto, pero bueno, los constructores o el constructor es el quien dio el cambio. Por ejemplo, si lo viéramos en un equipo de fútbol americano, cuando hay un touchdown, por ejemplo, o un gol de campo, o un field goal, como le llaman, alguien tuvo que haber metido la pelota en la portería, en el arco, o bien alguien tuvo que llevar la pelota hasta el otro extremo y tirarla al piso para hacer el touchdown. O sea, para que la pelota se moviera o el balón, ese balón se moviera hacia allá, algo tuvo que provocar el cambio. Puede haber sido una persona que la haya pateado, o puede ser que si no hay persona, puede ser el aire puede aventar ese objeto, pero hay algo que hace el movimiento, la transición. En este caso, hablando del palacio o el templo, alguien hizo ese cambio, que fue el arquitecto o el constructor o la persona. En este caso podríamos decir la persona que lo construyó o las personas que lo construyeron. Y finalmente la causa final. La causa final respondería a la pregunta, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su función? ¿O para qué se hizo ese objeto? ¿Para qué se hizo ese cambio? ¿Para qué se hizo esa transición? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objeto? Finalidad, razón o razones. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál va a ser su utilidad? Y ahí responderíamos a la pregunta de, ¿ese palacio o ese templo se hizo para ir a adorar a la diosa Atenea? Entonces, ahí ya tenemos el conocimiento. Entonces, Aristóteles decía que para obtener el conocimiento tenemos que hacerlo con las cosas que están a nuestro alrededor, plantearnos esas 4 preguntas, es decir, buscar la causa material, cuál es su materia, de qué está compuesto, buscar la causa formal, cuál es su forma, cuál es su esencia, y buscar la causa eficiente, quién lo produjo, quién lo hizo, qué agente lo llevó a cabo ese cambio, esa transición, y finalmente la causa final, con qué finalidad hizo ese objeto, ese cambio, esa transición, ¿para qué? Así nos responderíamos esto, ¿no? Ahora, para ir ya finalizando o cerrando esto de las 4 causas, otro ejemplo. Una estatua, pensemos en una estatua, ya no en este mm, templo, no, una estatua. Una estatua de mármol, da igual. Vamos a pensar La Piedad. No sé si han visto La Piedad. La Piedad es una obra que Miguel Ángel, que fue la única, por cierto, que Miguel Ángel firmó, porque las demás no quedaron firmadas, o le puso su sello. El escultor Miguel Ángel hizo de una piedra, de una roca, hizo a María, a María, la que conocen como en la religión cristiana o la religión católica. María está con sus brazos hacia abajo, y ahí sus brazos tiene recogido en su regazo a Jesús de Nazaret, o al Cristo, ¿no? Y Cristo ahí aparece, o Jesús está muerto. Entonces lo tiene así y se ve como que ella está abrazándolo y llorando, ¿no? Entonces, esa estatua se llama La Piedad. Pensemos en eso, ¿no? La Piedad. ¿De qué está hecha la Piedad? Causa material, de mármol. Forma, ¿qué forma tiene? Bueno, tiene la forma de una mujer abrazando o sosteniendo a su hijo muerto. Y la forma en la que está representada, pues es única, ¿no? O sea, no hay otra estatua igual a la de ella, porque conmueve, se ve la escena de que da la sensación de que la madre tiene dolor, tiene sufrimiento, tiene una angustia al ver a su hijo ahí en los brazos muerto, en su regazo. Eficiente, ¿quién lo realizó? ¿Quién la hizo? ¿O qué agente produjo eso? Miguel Ángel sería la respuesta. La causa final, ¿con qué propósito se hizo eso? Pueden haber muchos propósitos, ¿no? No sabemos qué pasó en la mente de Miguel Ángel, pero uno de los propósitos en ese tiempo pudo haber sido para adornar un templo, una iglesia católica, para adornarla, o para adornar una casa, o puede ser también para la contemplación. Es decir, Miguel Ángel pensaba en sus obras y que la gente contemplara lo que él veía en su mente, ¿no? O sea, hoy en día el arte, esa es su contemplación. Tú vas a un museo en Louvre, en París, o vas aquí en Baja California, o en México, aquí en Tijuana, por ejemplo, en el Secut, ¿no? Ahí está, en el Secut hay un museo de Baja California, y ves las piezas antiguas y las contemplas. No precisamente tienes que de alguna manera llevártelas para adornar tu casa, ¿no? Te dedicas a contemplar y mirar una fotografía de cómo era Tijuana en 1948, 1950, y ves
te imaginas, wow, contemplas y te quedas ahí pasmado. Es la contemplación del arte, tanto en la poesía, la música, la escultura, todo eso, eso es contemplación. Bueno, así es como Aristóteles nos ayuda a dilucidar o a encontrar las causas para obtener conocimiento de algo o de alguien, ¿no? Entonces, ese sería el procedimiento que se utilizaría. Y finalmente, una diferencia entre los sofistas y los filósofos clásicos, ¿ok? Porque en ese tiempo habían sofistas, pero ¿quiénes eran los sofistas? Los sofistas, viene de sofistas, eran sabios dotados de riqueza espiritual, no se interesaron por la filosofía, sino más bien se interesaron por la enseñanza de la retórica y la preparación para el éxito social. Es decir, los sofistas iban de casa en casa enseñando a los niños, para los papás tenían que pagarle a ellos, ¿no? Los papás que querían que les enseñaran a sus niños y los sofistas les enseñaban cosas para prepararse para la vida, ¿no? Y les enseñaban el arte de la retórica, el discurso, del diálogo, ¿ok? Pero no les enseñaban cosas filosóficas porque no eran filósofos, ¿ok? Entonces él no era filósofo, profe. El comentario aquí viene de por qué son sofistas. Los sofistas son muy diferentes a los filósofos. Los sofistas no se interesaron en la filosofía, no enseñaron filosofía. Des- Vamos a distinguirlos aquí en otros conceptos, ¿no? Los filosofistas en cuanto al escepticismo decían, tanto en lo religioso como en lo filosófico, tenían dudas, es decir, que ellos no creían que todo estuviera como una verdad absoluta o acabada. Eran escépticos, dudaban casi de todo. Convencionalismo moral. La moral es el fruto de una mera convención. Afirmaban que la única ley natural es la ley del más fuerte. Los filósofos eran moralistas, hablaban del bien y del mal. Sócrates, Platón y Aristóteles hablaban de que las personas debían buscar el bien y hacer siempre el bien como una virtud que los caracterizaba. Por lo tanto, los sofistas pensaban que eso del bien y el mal no existe, eso es relativo, cada quien lo entiende a su manera. Dice, la única ley moral que debe existir es la ley del más fuerte, el que sobrevive, ¿no? El que se deja, pues ni modos. Así lo veían ellos, que si los sofistas pensaban que si era necesario pasar por encima del semejante, lo era necesario, o sea, porque preparaban ellos a personas para tener éxito, no les interesaba, mira, si vas a tener éxito a costa de pasar sobre él, eso es malo, no lo hagas, eso lo podrían haber enseñado los filósofos eran así que te decían, mira, esto es lo bien, esto es lo malo, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, tú decides, pero los filósofos enseñaban que siempre debíamos buscar el bien común hacia la sociedad, hacia el prójimo, y los sofistas, ¿no? Decían, primero es tu bien y los demás, pues si se da, bien, y si no, pues también. Pero eran muy separados de la filosofía, de hecho no enseñaban nada de filosofía. En cuanto al relativismo gnoseológico, que siente el conocimiento, ellos reducían el conocimiento a la mera opinión, a la doxa, lo que Platón comentaba. Rechazaban la distinción entre esencia y apariencia. El único mundo real es el fenoménico, es decir, las cosas que vemos. Los sofistas no pensaban en cosas más allá que están de la física, sino de solamente lo que podían observar con sus 5 sentidos. Y por lo tanto, rechazaban una verdad única o una verdad absoluta. Creían que cada quien tenía su propia verdad. Y la diferencia más radical entre los sofistas con los filósofos que ya vimos clásicos y los filósofos naturalistas es que los sofistas cobraban por enseñar, es decir, tenían que recibir un salario, tenían que recibir dinero. Si no recibían dinero, naturalmente que ellos no enseñaban, tenían que recibir, tenían que pagarles por sus servicios. Y en cambio, todos los que vimos, los clásicos y los naturalistas, nunca cobraron un solo peso por enseñar a la gente. Los filósofos eran personas que enseñaban de manera gratuita. Y los máximos representantes de los sofistas fueron Protágoras, Gorgias y Calicles. Quien Calicles, si se dan cuenta, participó en unos diálogos con Sócrates. Bueno, eso no se los comenté, pero hay un video, hay una película donde Calicles dialoga con Sócrates, donde lo acusa, donde mismo Calicles acusa a Sócrates de estar eh, confundiendo a los jóvenes y llevándolo a buscar y adorar otros dioses. Por lo tanto, Calícles le dice, queda prohibido que hables con jóvenes. Y fue ahí donde Sócrates le dijo, ¿y hasta cuándo se es joven? Entonces Calícles dice, hasta los 30 años. Entonces dice Sócrates, entonces si yo voy a comprar aceitunas en el mercado y la persona que vende tiene menos de 30 años, ¿no debo preguntarle el precio?
Calícles no supo qué responder y dijo, no confundas las cosas, y lo llevaron y lo enjuiciaron, ¿no? Bueno, entonces la diferencia es que estos sí cobraban, los sofistas sí cobraban. Sócrates, Platón, Aristóteles y los filósofos naturalistas nunca cobraron por sus enseñanzas. Entonces, de manera muy resumida, esto es el reporte que tenemos de la filosofía clásica, de los tres grandes filósofos clásicos que dio la Grecia. Bueno, voy a suspender la grabación hasta aquí y platico con ustedes acerca de este tema.